Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día viernes 7 del mes 2 del año 2025. Una mañana especial, como todos los días que preparamos el día, programamos el día para que no sea lo contrario. Y es por eso que en cada mañana escogemos un tema especial, después de agradecerle al Todopoderoso por el aire que respiramos, por el corazón que palpita, por saber que tenemos vida y somos vida, y que la luz de su espíritu, su rúa, su shekinah de fuego, llena nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y todas las células de nuestro cuerpo, resplandeciendo como luz en medio de las tinieblas y guiando con una intención clara y una emoción pura, limpia, conforme a los pensamientos de nuestro Creador. Iniciamos esta mañana dándole gracias por todo, iluminando como el sol de justicia ilumina todo lo creado. Así también la luz de la palabra y el entendimiento nos ilumina. Hoy tenemos el tema especial, la nube que guía, especialmente en los desiertos. ¿Qué son nuestras emociones? Por eso tenemos un tema totalmente distinto a los temas tradicionales, porque no podemos esperar cambios haciendo lo mismo. Eso sería una falta de cordura, y es por eso que no se trata de ser diferentes, se trata de lograr algo distinto, y eso distinto a lo tradicional es la paz, la alegría, el gozo, la felicidad, esa alegría de vivir y de dar vida. Y por eso hoy este tema, en la oración de la mañana, al despertar como la luz que ilumina el universo, también la luz de la shekinah de fuego, de la Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo, ilumina nuestras vidas. Y por eso este tema, la nube que guía en el desierto, es esa inteligencia que nos permite, así como vemos nosotros en las experiencias del mundo contemporáneo, del impacto de la sabiduría, de la ciencia, de la inteligencia artificial, se conecta a una nube. También el pueblo de Israel iba guiado por una nube, donde está toda la información de estos mundos paralelos, no necesariamente porque colgamos alguna información, algún tema en la nube, sino porque emana desde lo más profundo de nuestro ser la luz del entendimiento y de la sabiduría. Esa inteligencia que ahora no es artificial, está en cada uno de nosotros, es algo real. Entonces ahora podemos ver lo que se piensa para saber a dónde va, a dónde la nube viene a ser como el GPS espiritual. Esa shekinah de fuego es la presencia divina que guía a Israel en las almas elevadas, esa emanación de luz divina del mundo de la emanación del Atsilú, que se conoce en el hebreo. Es la luz que emana desde el mismo corazón y la mente de las entrañas del Todopoderoso. Por eso viene trayendo la misericordia, el rajén, el vibrar en esa frecuencia que se manifiesta al mundo material. Por eso la emanación de luz divina que se manifiesta en el mundo material, tratar de entender el espíritu o vivir ese espíritu, esto es lo que nos permite salir del mundo dual, del mundo de la duda, del mundo tridimensional o del mundo físico, y ser guiados desde el otro mundo, desde el mundo de la eternidad, desde el mundo de la vida, desde el mundo de la alegría, del gozo y de la felicidad. Ese mundo de la unidad es espiritual, por eso es diferente al mundo físico. Aunque debería ser igual para que el mundo físico sea perfecto, entonces cada vez que hay imperfecciones en el mundo físico, se requiere una conexión con el mundo espiritual, y esta se hace a través del espíritu, de la nube, de la shekinah, de la Ruach HaKodesh, que es la herencia que nos dejó nuestro Mesías. Yo no los he dejado solos, he dejado las arras, la garantía de mi espíritu, y por eso desde esa fuerza espiritual que no tiene forma, nos da la oportunidad de darle la forma para que se materialice. Entonces la labor de la nube que guía es precisamente eso, mostrarnos la forma, mostrarnos la sustancia que no tiene forma,
Y cuando entramos en esos estados de conciencia, de plena conexión con la nube, podemos cambiar cualquier cosa en este mundo físico. Y es por eso que desde allí podemos decir, como nos enseñó Yeshua, Hamashiach, nuestro Mesías, una sola palabra tuya, el siervo sanará. Y cada palabra sanaba todos los enfermos y toda dolencia. Por eso, esa palabra impregnada de la rúa, de la shekinah, de la luz, del entendimiento, de la unción del Espíritu Santo, como diría coloquialmente el religioso, entonces vemos nosotros en las historias de las Escrituras que aparece algo nuevo para los hijos de Israel. A la salida de la esclavitud de Egipto, el primer campamento de Ramses a Sucot, aparece la nube y dice que nunca se apartó de los hijos de Israel en todas las jornadas. Aparece esa dirección por el Espíritu para que la materia cambie y tome la forma de lo que el pueblo desea. Y es por eso que cuando criticaba, pues le venían plagas, que cuando difamaba, le venían las serpientes, pero cuando solo comían el maná, entonces llegaban a lugares donde tenían una enseñanza y un aprendizaje, 42 campamentos, donde la guía de la nube los llevaba a cada uno de ellos. El misterio es saber elevar, saber levantar la nube y poder reposar. Que repose donde quiera, que en esa dimensión o en ese estado de ser deseado, que no lo has logrado. Es por eso que ese poder es de acuerdo a cómo uno vibra, porque es un poder energético, es de acuerdo a la frecuencia. Por eso la nube no se eleva en frecuencias bajas, en tristeza, en desánimo, en derrota, en discusiones, en difamaciones. La shekinah se constricta y entonces se aparta, y por eso no hay guía y queda el pueblo en tinieblas. Entonces la fuerza, el poder es de acuerdo a cómo se vibra en cada frecuencia, pero la fuerza es conforme a lo que se tiene, a las cosas que se tiene. Entonces el mundo sin la shekinah, sin la guía de la Ruach HaKodesh, utiliza la fuerza. Y cuando viene el poder, entonces la fuerza se apaga, porque el poder es el poder que controla la fuerza. No es la fuerza que controla el poder. La fuerza vendría a ser representada en el faraón y los egipcios, y el poder en la nube que guía a los hijos de Israel por el desierto. Por eso se ponía en medio de ellos, para que no hubiera ninguna afectación del faraón y de los egipcios con todo su ejército a los hijos de Israel. Y entonces en cada una de las jornadas coloca como una burbuja de protección donde hay certeza, seguridad y confianza. Entonces, con el poder te pueden quitar todo y no pasa nada, porque lo vuelves a crear. Pero si usas solamente la fuerza, cuando te lo quitan todo, esto sientes que no eres nada. Y por eso yo soy está alineado con la nube, con el poder para controlar toda fuerza y toda manifestación en el mundo físico. Entonces, ¿quién está llamando al servicio? Se le asigna la guía a través de la nube. Quien está llamado al servicio del reino de los cielos va siempre por un desierto guiado por la nube. Y entonces esa nube en cualquier desierto paga todo en la moneda que sea. Ese es el mundo de la fe, ese es el mundo de la verdad, ese es el mundo de la eternidad. Esa verdad, que es la verdad más grande que puedas conocer, es que Dios es espíritu y está dentro de ti. Ese espíritu es lo que se refiere al biná, a la conciencia, a la nube, que guiaba en lo metafórico al pueblo de Israel en todas y en cada una de sus jornadas. O sea que todo tiene un propósito, así como todos y cada uno de los campamentos de los hijos de Israel, salir de Ramses, que el símbolo de Ramses es una calavera, o sea, salir del estado de muerte al azúcar. El azúcar es una enramada que protege, aunque es endeble, más allá de esas ramitas que protegen al que construye la enramada en el desierto, hay una nube que no solamente protege, sino que guía. Entonces,
allí necesitamos entrar en nosotros y conectar con esa nube. A través de la meditación podemos lograr esos estados de conciencia donde el cuerpo tiene una mente renovada. Y entonces esa mente nueva, antes del hecho, antes del hecho real, pues lo construimos y se manifiesta en lo físico. Dejar esa imagen interna allí, persistiendo e insistiendo hasta que eso se convierta en una experiencia. Es así como se tiene una experiencia con la Ruach HaKodesh, con el espíritu de poder, con el espíritu que genera el cambio y la transformación. Y por eso trae consuelo, trae guía, nos enseña todas las cosas, porque es allí en la nube donde está toda la información. No la información de lo que es el ser humano, sino la información de lo divino. Y por eso aprender a conectar con la nube, aprender a llenarnos de la unción de la Ruach HaKodesh, de la Shekinah de fuego, no necesariamente es un desafío, es una necesidad. Y por eso se hace a través de la alabanza, de la adoración, de la danza. Hay muchos recursos en los cuales conectamos fácilmente con la nube, porque elevamos nuestros niveles de conciencia y empezamos a vivir una vida más allá del mundo físico, donde podemos ver todas las dificultades que se encuentran por nuestros errores en este mundo material. Por eso, enseñarle al cuerpo cómo será el suceso antes de que esto pase. Es una emoción elevada que se repite y se repite hasta que se logra pasar de pensar a ser. Por eso no es solamente pensar, es saber lo que somos, es poder mirar lo que piensas, es poder mirar lo que sientes, es poder mirar que detrás del problema hay una enseñanza. Y cuando se aprende, se disuelve el problema. Se llama resolver, como volver a ver el sol. Re es volver, sol es el sol y ver es ver. Resolver es ver el sol. Y ver el sol es ser iluminado por la Shekinah de fuego. Por eso se habla del sol de justicia, el Shemel, el brillo. Y de allí viene pues la palabra Mashiachim o Mesías, aceite, algo que brilla. Ese aceite que brilla, que es el combustible para que la nube pues nos ilumine. Esa palabra nube en el hebreo es la palabra Anán. De ahí viene Yohanan, que fue traducido como Juan. De ahí viene Ana, que fue traducido como Ana, Haná. Y por eso es como la gloria del Todopoderoso. La palabra nube o Anán, pues quiere decir, trae esa raíz que es cubrir. Y se usa pues esto figurativamente y quiere decir como practicar, como mirar, como observar. Entonces cuando se le da mal uso a eso que uno puede mirar, se le convierte en magia, se le convierte en adivinación, en agüero, en hechicería. Pero cuando uno mira lo que dice la palabra, que se cumple a través de observar lo que piensas, lo que hablas, lo que sientes y lo que haces, entonces es una guía en cada dificultad y en cada desierto. Es por eso que todos somos portadores de esa capacidad de conectar con la nube, solo que hay unas condiciones. Por eso se llama Ruach HaKodesh o Espíritu Santo, esa condición de santidad. Kodesh quiere decir casado, comprometido, y ese compromiso es con las leyes universales, para que se pueda mover la unción de esa Shekinah, la unción de esa nube, la unción de mirar al que me ve, o de mirar desde el mundo interior todo el exterior, y mirar desde el exterior todo el mundo interior. Es poderlo ver todo, es poder ver con los ojos del entendimiento, es poder oír con los oídos del espíritu, con los oídos del alma. Y es por eso que dice el libro de Shemot, en el capítulo 13, del verso 20, que partieron de Sucot y acamparon en Etán. A la entrada del desierto, Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiar por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de la columna de fuego en la noche. Entonces, por eso, todo lugar, dice la palabra, que en todo lugar de nuestras convocaciones, allí viene la importancia de reunirnos, de aplicar esa unción
y esa conexión entre dos o tres, cuando hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, porque se necesita una empatía, como el esposo y la esposa, como el novio y la novia, para que haya vida. El espíritu de vida se mueve en la unidad. Y por eso cuando hay discusiones, peleas y contiendas, él se constriñe, simplemente se retira. Y entonces, al retirarse quedan tinieblas, y entonces no es una buena opción para tomar decisiones. Por eso tiene que haber alguien que lo tenga clara y saber que con qué contamos. Con los conectados y desconectados, con los comprometidos y con los no comprometidos, con los casados o con los divorciados. Por eso la palabra kadosh, santo, es boda. Si va a haber una boda en los hijos de Israel, se le dice kaducha, porque representa que hay una nube bajo un tálamo nucial, se mete la pareja, porque hay una nube que los guía a la toma de las decisiones para saber a qué le vamos a dar vida. Y en la mayoría de las ocasiones, pues se le da vida a las discusiones o al desenfreno sexual. Entonces eso pasa, muy rápido, y entonces aparecen las discusiones, las peleas y las contiendas, y por último, pues el fruto final, que es el divorcio. Por eso hay que aprender a vivir. Hay que aprender a vivir debajo de la Shekinah, debajo de la nube. Hay que aprender a ser guiados por el Espíritu del Eterno, no importa la circunstancia y la situación en cuales nos encontremos. Entonces, por eso es muy importante el congregarse. No es por demostrar pues que tenemos una comunidad muy grande, no es la necesidad que hay en ponernos de acuerdo, en traer a lo físico personas que estén conectadas con la misma visión y que estén haciendo exactamente lo mismo para que se acreciente en esa unidad la manifestación de la nube. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 4 nos dice que el Señor, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión. Sión son los sellados, y las hijas de Sión son el fruto de los sellados precisamente pues con ese espíritu de poder. Entonces hay que primero depurar, hay que primero sacar, hay que primero limpiar, para que suceda ese cuando. Y dice, y limpie la sangre de Jerusalén de medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Entonces cada vez que vienen calamidades, no son calamidades, son no juicios, porque esto, de algo bueno, de algo malo nos está librando el Eterno cuando vienen esos juicios. Precisamente es para limpiar, para depurar y para que esto limpie la sangre de Jerusalén. La sangre es la memoria del ADN y esas memorias de los registros de trauma, de maldad, de oscuridad, pues eso requiere una regeneración por el Espíritu. Entonces viene la manifestación: creará Yahweh sobre toda morada del monte de Sión y sobre todo lugar de sus convocaciones. Noten, Isaías 4:5. Nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un doxel. Esa es una manifestación de la gloria del Señor, donde hay una cobertura. Ya sabemos que la gloria, la palabra gloria es kabod, y kabod quiere decir cuando algo se convierte en lo que realmente es. O sea que no somos locos, no somos enfermos, ni pobres, ni solitarios. Nosotros somos la imagen y la semejanza del Creador, y cuando se manifiesta la gloria nos damos cuenta lo que realmente somos, poderosos, y entonces usamos ese espíritu de poder, y habrá un abrigo para la sombra contra el calor del día, y para refugio en el escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Entonces viene a ser como entrar en una burbuja que todo lo protege, que nos hacemos indestructibles. Y es por eso la necesidad de aprender a vivir en una vida en ese esplendor, en esa luz, en una vida de practicar las palabras que aprendemos de las Escrituras y ponerlas por obra, en una vida donde no haya muerte, donde no haya robo, donde no haya mentira, donde no haya no es lo que prohíbe, sino una consecuencia funesta de apartarnos de la presencia del Todopoderoso y de su manifestación a través de su Espíritu. Entonces, hoy sucede algo muy similar. Ni siquiera hemos oído hablar de eso, porque la gran mayoría de las personas están muy pendientes de la información que hay en la nube. No la nube de la Shekinah, sino la nube de las parábolas, de las parabólicas.
Y el que no tenga conexión con la nube, pues queda como limitado. Y con nosotros, si tenemos conexión con la nube de fuego, entonces vendrán las otras conexiones, porque todo el mundo va a estar a nuestro servicio. Esa es la ciencia, ese es el paradigma del saberse conectar a la sabiduría divina y saber que está en todos y en cada uno de nosotros. Y allí aparece la intuición. Entonces en esa intuición conectas con una buena red Wi-Fi, o sin necesidad conectas directamente a la información. Y llega por revelación. Entonces sí o sí tenemos conexión con la nube cuando cumplimos las características, y recibirás poder. Y entonces aparece una historia en el libro de los Hechos, la palabra Hechos, es precisamente el Gebudot, que es cuando hay un juicio, una evaluación, y sabemos que podemos mover ese poder. Entonces aparece el libro de Hechos, del libro de Gebudot, contando precisamente la manifestación del Espíritu del Todopoderoso en los hijos de Israel, escogidos como discípulos del Mesías y preparados para ese momento, la llenura del Espíritu, la guía del Espíritu, la conexión por el Espíritu. Es por eso que se inicia como el GPS. Y para que esto funcione tenemos que darle el lugar de donde nos encontramos y al lugar donde queremos ir. Si nos encontramos en medio de pobreza, miseria, escasez, y queremos ir a la abundancia, a la felicidad, a la santidad, pues ponemos el GPS. Y entonces nos va guiando: haga esto, coma esto, piense esto, sienta esto, diga esto. Y es por eso que reargulle el espíritu. Y es así como no se cauteriza la conciencia, sino que sabe cada persona qué es lo que tiene que hacer. Y que lo haga o no lo haga es disposición de cada uno. Y por eso, cuando es guiado por el Espíritu, siempre va a ser lo correcto. Aunque lo correcto no nos agrade, aunque lo correcto sea dejar cosas que quizás son placenteras para el cuerpo, pero no todo es lícito, mas no todo conviene. Entonces aparece aquí un acontecimiento entre los hijos de Israel, unos que habían hecho todo el ritual, habían estudiado, habían recibido al Mesías, pero no habían ido más allá de la herencia que nos dejó. Y dice que Apolos estaba en Corinto, y Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesio, y hallándose ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis la Shekinah, la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, cuando creísteis? Entonces, una cosa es creer y otra cosa es conocer. Y ellos dijeron, mire la respuesta: cuando solamente se cree, pues viene esta respuesta: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, es como saber, es como nunca haber oído todo lo que podemos hacer y no nos damos cuenta, porque el oído no escuchó, porque había sordera espiritual. Y que quizás no era física, pero sí era espiritual. Lo que ojo no vio ni lo que oído escuchó, porque es una dimensión fuera de este mundo, fuera del sistema tridimensional. Es la dimensión de la libertad, es la dimensión de vivir debajo de la Shekinah, debajo de la nube. Por eso aparece en la nube que caía el maná, que caía protección, que nunca faltaba absolutamente nada, que hacía crecer el vestido del zapato juntamente con el pie, y todas aquellas cosas que para la mente carnal es inentendible, pero para la mente espiritual solamente nos damos cuenta que dependemos de lo que hay allí en la mente. Si la mente está iluminada, pues seguimos siendo de mente, dependiendo de la mente, pero con la guía del Espíritu del Todopoderoso. Allí es cuando nos dicen locos, porque lo que es cordura para el Eterno es locura para el mundo. Y es así como entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? O sea, ¿en qué molde se metieron? ¿En qué tevilá? ¿En qué naturaleza ustedes andan? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Es malo el bautismo? No, simplemente las condiciones que se requieren para poder hacer la tevilá en Yeshua. No es simplemente meternos al agua y ya, es saber, ser consciente quién es el Mesías en nosotros, y poder no creer, sino vivirlo. Porque si solamente crees, entonces solamente cree. Pero si lo vives, ya tienes la certeza y la seguridad de quién es tu Redentor y tu Salvador, y cómo opera en nosotros a través de su Shekinah, a través del Espíritu de la promesa, a través
de la nube. Y entonces dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Yeshua el Mashiach. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yeshua. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos Espíritu Santo, o Ruach HaKodesh, y hablaron en lenguas y profetizaban. Entonces no se trata de hablar en lenguas y profetizar. Se trata de entender lo que estoy diciendo, aunque muchos no lo entiendan, porque el Espíritu te hará entender. Aparece como una pantalla en la mente. Cuando queremos narrar lo que vemos en esa pantalla, entonces aparecen palabras o gritos indecibles, porque no es para todo el mundo. Y por eso debe de haber una conexión y un intérprete. Intérprete no es aquel que parece una casa de cambio. Intérprete es aquel que está conectado con el mundo que interpreta y se lo muestra y se lo relata a otro que no conoce, que desconoce. Entonces, entrar no es en un trance, es en una conexión, y es en un mundo distinto, el mundo de la Shekinah, el mundo de la Ruach HaKodesh, el mundo de la conciencia elevada, el mundo de Binah, que es como el embarazo del Abba y del Ima, es como el embarazo del padre y la madre para que se manifieste un hijo. Y es por eso que si nosotros no aprendemos a vivir, a morar debajo de la nube, no hemos salido de Ramses, ni siquiera al desierto. Seguimos en la esclavitud de los deseos de nuestro cuerpo, y entonces cada vez que eso suceda, nosotros lo podemos practicar. Ir a otra dimensión, ir a otro estado, ir a otra frecuencia que vibra en la frecuencia más elevada, que es la frecuencia de la unidad. Es la frecuencia de saber que todos somos uno, en Él, para Él y por Él. Por eso, en esta mañana, pues miremos todo el universo con nuestros ojos y con nuestros sentidos, hasta que lo veamos que es parte nuestra, que somos una unidad perfecta y perpetua. Es allí donde empieza a cambiar el mundo dentro de nosotros y también fuera de nosotros. Que tengas una buena mañana y que puedas practicar y experimentar cada palabra que el Eterno nos da como luz que resplandece en la mañana, ese sol de justicia. Boker Tov, de la mañana, Leitradot, nos vemos luego. Saludo muy especial a todos los que están conectaditos allí en la web, y pues vemos que cada mañana es un desafío. Hoy es el último día de la semana, ya viene el Shabbat, ya viene la oportunidad de reunirnos en familia, a compartir el pan, el vino y todo lo que hacía la familia de los hijos de Israel desde la antigüedad, lo que hizo la familia de nuestro Mesías, que somos todos. Entonces quedan todos cordialmente invitados al recibir el Shabbat, al Kabbalah Shabbat, y para poder pues hablar un poco más de todas estas cosas que en el transcurso de la semana nos vienen pasando, al dejar salir. Deja que salga de tu vida la ruina, la miseria, la escasez. Deja que salga de tu vida lo que no es, y que aflore y que emerja lo que realmente somos. La gloria del Todopoderoso se manifiesta en todos.